con nosotros acá. Es necesario hacer la introducción. La introducción es la siguiente. Ustedes nos conocen desde nuestro programa Cultura Viva, que ya fue el año pasado, tuvimos varias temporadas, varios hitos importantes en los cuales participaron gente de cultura, gente de arte, tan importante como que tuvimos la participación del Premio Nacional en ese entonces, Raúl Zurita, y uno de nuestros invitados también fue Hernán Rivera Letelier, y entre muchos gestores culturales y artistas que estuvieron con nosotros de acá de La Serena. Bueno, se gesta este nuevo programa, entre paréntesis, que es una nueva inquietud, un nuevo experimento artístico-cultural que hacemos con Adán, mi hijo, con quien comparto profesión e intereses. Y la historia es bien especial porque nosotros nos fuimos de Radio La Serena en un año sabático, en una búsqueda espiritual, cultural que tenemos personalmente, y nos encontramos de vez en cuando con la figura rauda y veloz por las calles de Serena del Hombre Rayo. El Hombre Rayo es don Guillermo Gutiérrez, nuestro querido Guillermo Gutiérrez, dueño de esta emisora que se atreve a experimentar con nuevos contenidos y que hace un año atrás le hablamos de nuestro sueño cultural de crear un espacio abierto de conversación para los jóvenes, que es tan necesario en esta ciudad que tiene íconos culturales como Mistral y tanta gente. Pero más allá de eso hay una nueva generación que necesita abrir espacios. Y nosotros con Cultura Viva en ese entonces, un programa que ahora está en plataformas virtuales, Ángel puede explicar un poquito más en qué se encuentra ese proyecto que fue creciendo y se fue convirtiendo en un programa encapsulado que logró traspasar la frontera y se comparte ahora mediante pago en nuestra plataforma virtual. Claro, Cultura Viva empezó acá en Radio La Serena a través de la amplitud modulada y la señal online que nosotros lográbamos sacar también a Facebook. Posteriormente nos tomamos el año sabático y yo, experimentando de tanto en tanto, me propuse moverlo al área virtual. Y en vista de lo que pasaba con la gente. Y en vista de lo que pasaba con la gente, logró llegar a Argentina, llegaban saludos de España, de México, hubieron autores extranjeros de literatura que estaban con novelas recientes, tratando de también mandar sus saludos, compartir sus trabajos, nos llegaban relatos desde afuera. Nos llegaban también saludos y entrevistas con dibujantes locales que están exportando arte y cultura chilena hacia afuera, y fue increíble la experiencia. Gracias a eso me decidí y me motivé a moverlo a la zona virtual este experimento, y la respuesta fue totalmente positiva. Más de 1.000 seguidores, más de 1.500 reacciones en una sola transmisión. Estamos hablando de cada edición, desde lo que fue el Club de los Poetas Muertos, que fue un experimento bastante radical de retomar el radio relato. La entrevista del campo de ilustración también fue un experimento bastante particular, y esto nos llevó a que en un próximo futuro ya vamos a estar publicando Cultura Viva y todos sus anexos, sus programas, como es ahora el nuevo programa, que es, entre paréntesis, a la plataforma de iVoox, cosa que puedan descargar los capítulos anteriores y nuevos y puedan escucharlo cuantas veces quieran. Es totalmente gratuito y pueden compartirlo también con sus amigos, con las plataformas que ustedes quieran, con sus páginas, etcétera. Es totalmente para que ustedes puedan compartir este programa. Lo lindo de esto, Ángel, es que se creó como una especie de contrabando virtual de nuestro programa anterior, que queremos que suceda lo mismo con todos los productos que se hacen a través de Cultura Viva, que somos nosotros como gestores culturales, y con la gente que nos comparte su experiencia y su trabajo artístico. Y bueno, yo me quedé en la historia de cómo se gesta este nuevo programa. Decía que divisé varias veces la figura rauda y veloz del Hombre Rayo, que cariñosamente lo llamamos así porque siempre lo acababa de ver en una esquina y se me perdía en la otra, y de vez en cuando conversábamos en la esquina de Serena algunas inquietudes culturales y artísticas que compartíamos. Me refiero a don Guillermo Gutiérrez. Y bueno, después de mucho conversar, después de mucho dar vuelta a muchas ideas, me propone volver a hacer un programa en la radio de índole cultural. Él es un hombre también que se interesa por la cultura, por los espacios abiertos de conversación, y bueno, nosotros agradecidos que la radio La Serena tenga ese contexto, digamos, y ese criterio para abordar estos temas que son tan necesarios, y entre paréntesis es un poco eso, o sea, tal y como significa hacer un espacio entre medio de tantas cosas que se ofrecen y abrirnos un poco a una conversación de carácter cultural, artística. Hoy tenemos dos invitados, jóvenes invitados, que ustedes son de acá de Serena, muchachos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, estos muchachos son dibujantes. Mi hijo, que también es dibujante, va a abordar la entrevista con ustedes. Espero que el relato del encuentro con el Hombre Rayo, que nos abre las puertas nuevamente para poder conversar,
Don Guillermo Gutiérrez, un hombre abierto a la cultura a través de su emisora, le haya graficado un poco cómo se gesta, entre paréntesis, digamos. Y no sé si tú quieres agregar algo más a esta explicación que trato de darle a los auditores de cómo nace nuevamente esta propuesta. O sea, no solamente entre paréntesis, sino que Cultura Viva en general, los proyectos que nosotros hemos realizado junto a Guillermo Gutiérrez han sido bastante curiosos la forma de gestarlos, como dice mi padre, la figura del hombre rayo, la luz que cruza Serena, que Guillermo Gutiérrez va a una velocidad rampante de una esquina a otra y cuesta mucho atraparlo, cuesta mucho también que él se fije en uno cuando va con tal velocidad. Claro. Pero ahí está. La última vez me dijo, necesito que se haga algo así, es necesario que se haga algo así, y de esa inquietud es necesario, es la inquietud que todos deberíamos tener porque ocurran cosas culturales en nuestra ciudad. Que se abran los espacios. Mañana puede ser alguien que quiera que haya música clásica, ayer conversábamos mucho con él de la poesía, noté que tiene un interés por la poesía, en esta ciudad que eminentemente es poética, por toda la historia que tiene, que abraza Serena. Entonces estamos acá hoy para abrir entre paréntesis, lo damos por inaugurado, y con nuestros invitados comenzamos la conversación, una conversación tan necesaria que debe hacerse de vez en cuando entre todo lo que significa un medio de comunicación. Entre paréntesis, queda abierta la conversación, una mesa redonda con estos muchachos para conocer sus inquietudes y sus proyectos. Bueno, para los que están recién escuchando el programa, mi nombre es Ángel Astorga, mi padre Martín Astorga, somos los locutores del programa. Creadores del concepto. Los creadores del concepto de Cultura Viva y este nuevo programa que es entre paréntesis, que se va a dedicar a hacer un foro abierto de arte y cultura respecto al área serenense y a la región de Coquimbo. Y tenemos otros dos invitados. Un placer, soy Pablo Marambio, conocido en las redes como Reichman, dibujante de anime y próximo mangaka. Ya, un placer. Soy Cristian Ramírez, más conocido como Bukachit, pero tengo una página más o menos abandonada, pero soy un dibujante amateur de personajes cartoon más que todo. Ahora hay que explicar que estos dos personajes que están acá son muy conocidos en el mundo virtual, como ellos mencionan. Entonces, acá están en cuerpo presente para aquellos que no han visto sus trabajos en las redes y en el mundo virtual. Y bueno, acá los pueden ver de cuerpo presente, sus facciones, sus caras, sus gestos, sus peinados. Y bueno, Ángel puede hablar un poco más de este mundo porque él pertenece a esta generación. Bueno, más que nada, para explicar un poquito a los que no están muy familiarizados con este tópico del dibujo y la ilustración, suele suceder mucho que los autores ocupamos seudónimos, muchas veces ocupamos nombres bastante raros para identificar nuestra obra, y no muchas veces nuestro propio nombre. En mi caso, yo soy Ángel Astorga, pero firmo como Noise, y aquí tenemos a nuestro compañero Reichman y Cristian, que ambos ocupan seudónimos o a veces trabajan con sus nombres reales, todo depende de la situación que se dé. Porque así finalmente el fan club de estos muchachos ya debe estar en las redes viendo su entrevista, y bueno, y vuelvo a decir, eran así, ¿ah? Porque sí, muchas veces no se les ve la cara a los personajes que son de internet. Muchas veces sucede eso, el misterio del rostro. Ahora estamos acá en cuerpo y alma para conversar con nuestros seguidores. Cuéntanos un poco de tu trabajo. ¿Cristian es tu nombre? Pablo. Pablo, yo tengo un problema serio con los nombres. Pablo. Bueno, yo como dibujante ya dedicado, sí, que ya que dije quiero ser dibujante, fue el 2016. Cuando finalmente adquirí mi primera tableta gráfica por un error. Fue un error porque yo tenía una tablet, la mandé a arreglar y la perdieron los de PC Factory. Y como resultado me dejaron reembolsar una tableta. Ahí ya partí. O sea, los culpables son ellos. Exacto. Como dice el meme, sustos que dan gusto. Exacto, completamente. Y terminando en que dije, ya, quiero ser dibujante. Partí haciendo un estilo de dibujo, o entre comillas, arte, que se llama fan art, que consta en hacer un dibujo como fan de una serie o juego ya existente. Y partiendo en eso, en una base, podría decirse un poco inestable como artista, continué. Hice mis propios dibujos de fan, hice colaboraciones, que es dibujar con otra persona, y fui creciendo hasta lo que me ven ahora. Tú me estabas comentando hace unos minutos antes de entrar al programa que participaste en el Fijol.
Exacto. Es un evento bastante nuevo, tengo entendido, o sea, fue hace muy poquito que se empezó a hacer de forma seguida. Me gustaría que nos contara tu experiencia en ese evento. Y cuéntanos qué es el frijol y a qué público llega, y qué amplitud tiene. Ok. Frijol Mágico es un evento que no es de frijoles mágicos precisamente, pero consta de dibujadores de acá de dibujantes, perdón, ilustradores de acá de La Serena, que más que irse por un lado del anime o de los cartoons, se expresan como son, su alma, su pensamiento. El arte más personal expuesto en la obra. Exactamente. ¿Cuánta gente tiene llegada ese concepto, digamos, o cuando ustedes se instalan, cuánta gente abarca el movimiento ese? Mira, la vez que yo fui éramos aproximadamente unos 20 ilustradores. Ya, y eso se traduce luego en las redes sociales con los que lo siguen, me imagino, en cientos y miles de personas que van siguiendo sus trabajos. Exacto. Sí, uno va ampliándose más, aprovechando, puede hacer un poquito de dinero, porque eso es lo... De eso se trata, sí, el concepto errado que se tiene respecto al arte, que los artistas deben vivir de ratones y cucarachas, es un concepto errado y arcaico, es un trabajo profesional que es de toda la vida y requiere mucha dedicación. Y muy desgastador. Entonces igual. es necesario, por eso estos espacios son importantes también de radio o cualquier espacio de conversación para que se vaya profesionalizando el asunto y se vaya adquiriendo el conocimiento que es un trabajo que es necesario, que debe existir y que es importante que tú cuentes esa parte, o sea, que te detengas también en eso que es para generar tus ingresos. Me imagino que tú también eres estudiante. Sí. ¿Y quién dice que mañana no vas a estar haciendo tus cómics a gran escala como tantos dibujantes que existen hoy? O sea, Exactamente. Yo, por mi parte, fui una sola vez, pero fue mágico, tal cual es el evento. Porque aprovechando, conocí un montón de otros ilustradores, como Chilensis Boy y Tisket, que son de acá de La Serena. Y hablando de los estudios, estoy estudiando diseño gráfico en INACAP. Puedo decir que, aparte de que los profesores son muy buena onda, el ambiente ya es maravilloso. Y de paso aprendo muy bien. Me parece increíble. Cristian, cuéntanos, ¿hace cuánto tiempo dibujas? ¿Cuáles son tus aficiones o a qué aspiras también? Bueno, yo comencé el arte en sí del dibujo llegando a primero medio, cuando me inspiré a base de que conocí a un amigo que dibujaba muy bien. El arte que él hacía y la pasión que él transmitía en los momentos cuando dibujaba, me maravilló el simple hecho de verlo dibujando tan bien, de cómo alguien normal así como yo podía hacer cosas tan lindas a base de simplemente dedicación. La creatividad y la dedicación, como dijo. Y la cosa es que desde ahí comencé usando una croquera de las normales, estas chiquititas, que son de mano, dibujando personajes que simplemente no tenían ni una pizca de belleza, porque se podría decir, porque era casi novato, era casi como empezar como un niño, ya que yo antes dibujaba, pero me había dado un descanso por el tema de que ya no sabía qué hacer y temas. Yo siempre traté de ser lo más original posible, no haciéndome fanas de cuestiones, pero sí buscando la inspiración en otros artistas o personajes que yo veía. Y Cristian, me imagino que, y a ti también te hago la consulta, me imagino que en este avanzar han ido adhiriéndose seguidores de sus trabajos, pueden interactuar y la comunidad va creciendo entre lectores y los hacedores que son ustedes, los dibujantes. ¿Cómo ves ese fenómeno tú? Ustedes como jóvenes, porque se da ese fenómeno de que alguien comienza algo y empieza a seguirlo un montón de gente. Lo he visto yo con los resultados de algunos trabajos propios de mi hijo. Las redes virtuales son un campo inmenso a explorar, Y que, de inusitados resultados. O sea, uno nunca sabe la cantidad de gente que lo está viendo o lo está siguiendo. porque me gustaría dar una acotación ahí para explicarlo un poco más entendible para nuestro público. Sí, Resulta increíble, me imagino que ustedes también compartirán esto, que resulta increíble partir haciendo un trabajo sin mucha fe, decir ya vamos a compartir mis trabajos, esperemos que esto llegue a algo, y después ver que ya primero parten con 5 personas, vamos bien, 10, 20, después tienes 100 personas que ven tus trabajos y uno claro, queda después tenés asombrado. 1000 y Después son 500, después son 1000 y uno para y dice, resulta que la gente ahora interactúa de forma más personal con uno a través de las redes sociales y el arte. Por lo tanto, creo que se abrió un espacio muy importante ahí. no, y es también importante porque se da cuenta uno que el arte sí tiene, Es de interés. es de interés de consumo. Entonces se acaba también con el viejo mito cuando alguien le dice, papá, me quiero dedicar al arte, te vas a morir de hambre. Entonces hay una brecha ahí que se está subsanando a través del tiempo con este mundo virtual y con esta especie de fans, seguidores que se van adhiriendo al asunto, que es muy lindo porque
cuando no existían esto, la lucha era quijotesca, o sea, poder hacer algo, yo pasé por todo ese proceso, poder hacer algo, logré publicar mis dibujos, logré publicar editoriales, me convertí en ilustrador, pero no existía esta inmediatez que existe hoy en día, que les da a ustedes la facultad de tener seguidores inmediatos. O sea, me acuerdo en los trabajos que les publiqué, había que esperar que saliera en físico, luego que se distribuyera por los kioscos, las librerías, y luego que llegaran las cartas y la gente del reconocimiento. Entonces el proceso era mucho más lento, y de repente a los años tú despuntabas, y 10 años después despuntabas y que te habías hecho conocido. Sin embargo, ahora es inmediato, o sea, el flip que se produce es inmediato. ¿Y ustedes han vivido ese fenómeno con sus trabajos, muchachos? Por mi parte, sí. Yo me dediqué, me he dedicado hasta este momento a dos cosas. A la ilustración, pero de dos maneras. Subir el trabajo ya hecho y una cosa que se llaman speed paint. Los speed paint son un trabajo que consta en grabar todo el proceso del dibujo, desde el lienzo en blanco hasta el resultado final. Por cada parte, qué método ocupas, qué pinceles ocupas, colores y... Claro, existe un interés de parte del público de saber cómo llegaste a la pieza final. De hecho, antiguamente, lo he conversado con mi papá, existe un interés innato en la gente de ver cómo algo que partió como una hoja en blanco, la simple capacidad de la creatividad y la constancia permite irlo mutando a un trabajo que es realmente hermoso a veces, o resulta de un interés total. A mí, por mi parte, me gusta mucho verlo, el proceso de trabajo de otros ilustradores, porque aparte de ser educativo, al ver cómo lo hizo, te deja entrever un poco cómo funciona su mente, cómo él crea, cómo él compone, cómo su ojo ve. Bueno, nosotros tuvimos acá, Ángel, para hacer un poco recuento, y como los niños se manejan en el tema, tuvimos acá varias entrevistas importantes de dos dibujantes que están editando a nivel internacional. Lucius Flack era uno de ellos, sí, el otro Diego Toro. Y Diego Toro, o sea, que ya están considerados dentro de gente profesional, digamos, que ha logrado editar en Australia, en Estados Unidos, sus cómics, y tienen un sinfín de seguidores. Cuéntanos un poco eso, Ángel. Bueno, por ejemplo, hemos tenido anteriormente a ilustradores del campo de Mito y Leyendas, que es este juego de cartas chileno, que hace muy poquito renació con harta fuerza. Yo encuentro que fue un rescate a un elemento de la subcultura chilena que fue bien importante, porque marcó una generación completa. Entre eso, logré entrevistar al ilustrador Lucius Blacklund, que fue un gusto conocerlo. Su obra de arte es totalmente tradicional, lo cual es sorprendente en esta época, donde ya todo es casi digitalizado. Su trabajo resulta brutal a la sola vista. O sea, el nivel de trabajo que él realiza es importantísimo. Como ya dije, trabaja para Mito Leyenda, trabaja también para otro juego de cartas extranjeros, y también tiene su obra propia, que también resulta bien interesante, que ocupa un lenguaje personal con harto simbolismo. De hecho, casi todos sus trabajos tienen un simbolismo intrínseco que le dan 2 hasta 3 lecturas a su trabajo. Y también tuvimos el agrado y el placer también de entrevistar a Diego Toro, que es un dibujante chileno que está dibujando para Salty Ru, que es una obra australiana, que se edita también de extranjero a varias partes, y también se edita al español, al inglés, en varios idiomas, y el dibujo de él es simplemente espectacular. O sea, no he visto un trazo con tal dinamismo como el de Diego Toro, porque él logra componer y no hay una sola viñeta que no te deje atrapado y te mueva a la siguiente y te obligue sí o sí a terminar la historia. Claro, y yo voy a colgar de ahí para pasar a nuestro invitado también, porque él hizo hincapié recién que es estudiante, diseñador, él reside en La Serena, es un joven nuestro, y también tú has visto que se abre un campo para ti de ingresos que es importante. O sea, el dibujo se convierte para ti también en una forma de ganar tu dinero y poder profesionalizar tu camino. Lo digo esto porque en este minuto deben haber muchos jóvenes escuchándonos, a quienes les pasamos el dato que empezaba hoy día y que nos siguen en las redes sociales, y también muchos jóvenes que por casualidad se van a encontrar con este programa, y yo soy uno de los que quiere y le gusta derribar cada vez que puede el mito ese de que el arte no es un objeto de consumo o que no le interesa a la gente joven. Hay mucha gente en este minuto que, como ustedes, muchachos, que abrazaron el dibujo y tal vez lleguen a otras manifestaciones artísticas, que pueden hacer de esto un medio. Además que la ciudad necesita jóvenes como ustedes, así que yo los felicito de que se hayan interesado por cosas culturales en un tiempo y un mundo tan entrampado en cosas tan fugaces. Entonces, cuéntanos tú tu experiencia, sigue contando tu experiencia. Bueno, yo voy a hablar más que todo, me por interesa... lo que quieres hacer, tu proyecto próximo. No, a mí, por ejemplo, el tema que me interesó de las que estaban hablando era de cómo se paga en el arte, porque yo soy más que todo
anónimo en el mundo del arte. Soy alguien que ve más que hace, más que muestra. Y he visto el avance de hartos ilustradores que simplemente me encantan. Por ejemplo, Puklin es uno de los ilustradores que más marca en Chile por su estilo tan bizarro en el hecho de dibujar. Los trazos, las viñetas que hace son simplemente obras bizarras e increíbles que yo el agrado de conocerlo fue muy bonito. Pero y te encontraste con alguien amable, afable, sí, como alguien todo. bastante amable. Eso es bastante irónico porque resulta que Puklin es un dibujante que su obra más conocida es Odio Todo. Odio Todo es bien famosa y con un humor bastante negro, bastante despectivo. De hecho, muchas veces hemos visto las polémicas que se arman por su humor bastante oscuro, por así decirlo. Y fuerte. Y fuerte. Y resulta que cuando uno conoce a Puklin se imagina un viejo enojón, pesado, medio encorvado como se dibuja él mismo. Y resulta que Puklin al final es un amor de persona. Y eso es curioso, la dualidad de personalidades que se produce entre tú dibujante versus el tú persona es muy particular a veces cómo sucede. Esa división como de cómo creo y cómo actúo al momento de dibujar y cómo soy. ¿Y tú cómo descubres de pronto cómo llegas a profesionalizar? Porque eso es cuando te comienzan a pagar y descubres que hay un camino ahí que se puede seguir. Cuéntanos un poquito eso, porque deben haber muchos jóvenes también que esperan esa oportunidad de poder vender sus trabajos, de poder recibir una remuneración por lo que hacen, y es justo. Exacto. Mira, el camino es difícil, pero no es uno solo, hay muchos. Y solamente tenés que esperar a la oportunidad. Tú trabajas tal y cual como trabajas, mejora, evoluciona según tu propia mano, y se te van a presentar oportunidades. Ponte tú, quizás no tan directas como concursos. La Embajada de Japón ahora mismo está haciendo, acá en Chile, un concurso de mangas, que son los cómics japoneses, y el ganador se va a ir a Japón a trabajar allá con su manga serializándolo. O también otro que viene de Japón hacia aquí, que es el concurso de la Shonen Jump, que en realidad es mundial. El ganador se va a ganar la serialización también, pero por la misma Shonen Jump, que es la empresa más grande que existe de mangas allá en Japón. O también, yo qué sé, esta oportunidad también es maravillosa, darse a conocer en esta radio. Muchas gracias, se agradece. O, yo qué sé, hablar con una imprenta acá. Se puede presentar de muchas maneras. Un amigo consiguió pega por Tinder en una imprenta. Fíjate, o sea, simplemente lo importante es hacer. Yo hablaba con mi hijo, por ejemplo, recién hice un parangón un poco de mis tiempos. Yo soy artista plástico, fui ilustrador muchos años de varias editoriales, y el camino era muy distinto, porque había mucho trabajo y costaba mucho avanzar. Entonces tenías que llegar a un grado de maestría para que te tomaran en cuenta, te contrataran, qué sé yo, pero aún así no había costumbre, aunque yo me encontré con una época editorial que existía, la editorial que mantuvo, existían un montón de editoriales que hubo como un florecer. Luego me fui a Argentina y logré trabajar en el medio argentino con los ilustradores y con lo exigente que eran, logré meterme en ese medio. Pero a mí me sorprende ahora, después de todo eso que me machaqué, que hoy es muy rápido. Entonces la gente joven, ¿por qué cuento esta historia? Porque es necesario que no abandonen, porque resulta que ahora tienen un montón de puertas que se pueden abrir, así como dices tú, rápidamente. Entonces lo único que deben preocuparse nuestros jóvenes es de lograr un trabajo de excelencia, dedicarse a esto, estudiar mucho, porque el arte es algo que es de toda la vida y se estudia cada día. Y yo a ustedes los quiero felicitar porque son jóvenes y los jóvenes suelen distraerse, como dije anteriormente, muchas trampas distractoras. Entonces es necesario que haya generaciones que nos hablen de que aman el arte, de que aman la poesía, de que aman la música. Así que para nosotros, por eso volvimos también a la radio, porque creemos que Serena o las ciudades necesitan gestores que puedan abrir una voz, digamos, campante y sonante en la ciudad, que llame a los otros a participar y no a abandonar. O sea, cuando tú dices, yo estoy viviendo esto, yo quiero lograr esto, o lo visto del fenómeno que ha vivido mi hijo con sus publicaciones en redes virtuales, que sus libros alcanzan lectura, que hay gente que paga por leerlos, es asombroso. Es una época que se puede cumplir esos sueños. Yo que viví una época en que había que tocar muchas puertas, y para lograr publicar era muy difícil. Logré publicar varias cosas, logré salir en los diarios, digamos, con historietas, con cómics diarios, qué sé yo, cuando estuve en Argentina, trabajé para algunas editoriales, pero era otro mundo, era mucho más duro. De hecho, se produce un contraste que creo que como experiencia para nosotros tres, que ya estamos en una generación diferente, resulta de vital importancia analizar
el contraste entre un ilustrador que viene de una época más antigua, Que donde era ahora- totalmente a mano, el tema de llegar las cartas, Sí, mandar tu portafolio Sí. en el sobre, esperar Bueno. la contesta, y ahora versus la inmediatez de nosotros, que nosotros podemos mandar una propuesta, la respuesta inmediata, denegado, aceptado, ahí está el pago, es mucho más rápido, pero también nos demuestra de que hay menos barreras actualmente, la barrera actual ahora reside en nosotros solamente, Claro. el atreverse a decir, ¿saben qué? Yo dibujo y acá está mi trabajo, yo quiero ser recompensado por esto, o quiero ser profesionalizado, quiero que se respete esto. Y un poco, Ya no ocurre esta discusión que decía mi padre de que no, si decidí dibujar es solamente un hobby o es solamente para morirse de hambre, ya no sucede. Ahora últimamente, gracias a la inmediatez de Internet y las redes sociales, ocurre que ya se empieza a romper estas brechas, estos prejuicios respecto a algo tan propio también que es de Chile como es el cómic y el dibujo, porque resulta Sí. que Chile es uno de los países de Latinoamérica que tiene la mayor cantidad de obras publicadas de ilustradores, escritores, Bueno, etcétera, hoy tenemos hoy en día el dibujante de ese cómic de Superman de Batman. y de Batman, es chileno. Es chileno, está considerado uno de los mejores dibujantes del mundo. Y él también llega, después de mucho trabajo, pero también de un acto, digamos, que se debe al internet, a las redes sociales, llega a convertirse en el principal dibujante de la DC. Entonces es muy poco conocido. Ahora, esto tiene mucho que ver de que para qué sirve el arte. ¿Ah? El arte sirve para educar, para construir al ser humano, y es absolutamente necesario en una sociedad. Una ciudad que no tiene arte es una ciudad muerta, es una Sin ciudad alma. oscura, es una ciudad sin alma. Estamos hablando desde el epicentro, digamos, de una ciudad que se caracteriza por la poesía, porque acá nació Mistral, pero acá hay muchos Mistral, hay muchos Neruda, hay muchos Huidobro, hay mucha gente que hace arte de diferentes maneras. O sea, acá tuvimos en un programa nuestro Cultura Viva un muchacho de 19 años que siempre que puedo lo nombro para que las autoridades se acuerden que existe. Jean Sáez, que es un pianista de excelencia, un compositor sinfónico, lo que es anormal dentro del mundo, digamos, siempre hay intérpretes. Y al escuchar sus piezas te encuentras con piezas magistrales, sinfónicas, de un niño de 19 años que pocas veces, cada 100 años, se puede dar, digamos, que alguien tenga esas aptitudes. Así que a despertar también que las autoridades en sus casas y a emprender un camino nuevo, porque las ciudades se construyen también con poesía y con arte. Me gustaría ir a una pausa musical. Sí, tan necesaria para que nos pongamos de acuerdo en los próximos temas. Y volveremos ahora, después de esta pausa musical, a conversar con Cristian y con Pablo, ya dejando un poco de lado su viaje personal que ya nos contaron, y que nos hablen ahora de cómo ha sido el proceso creativo para ellos, cómo es para ellos la experiencia de dibujar, para bajarle un poquito esto del dibujo como algo tan inalcanzable y nos cuenten de una visión más humana cómo es esto, para que la gente empiece a conocer, para que también los niños se atrevan, los jóvenes se atrevan, y suceda algo tan mágico como que los radios escucha, quizá alguno de ahí que quiera dibujar y no se atreve, después de esta conversación se atreva y encuentre un referente quizá en Cristian, quizá en Pablo, quizá en mi padre, quizá en mí, o los artistas que lleguemos a nombrar. Me gustaría también mandar un saludo al grupo en que estamos, Cristian, Pablo y yo, que son los Dibujantes Frustrados. Es una agrupación chilena, que somos varios dibujantes, algunos ya profesionalizados, otros de rango amateur, pero entre ambos se produce este traspaso de información para que las nuevas generaciones, los ya más conocedores, le enseñen a los más jóvenes recíprocamente nos muestran las novedades que hay. Invito también que si hay gente que está recién empezando en el dibujo, ya sea gente muy joven o gente que ya tiene una edad pero recién empezó, se atrevan y se unan a esta comunidad, que busquen información con otros dibujantes, porque tiene que suceder esta creación del lazo entre dibujantes, entre ilustradores, entre artistas en general, porque en Latinoamérica sucede mucho una competencia entre el arte que no debería suceder. Debería haber más hermandad en ese aspecto, ayudárselo uno al otro y crecer como una comunidad que debería estar existente ya. Eso es curioso que se da siempre en el ámbito de los que están empezando, que a mí que me ha tocado compartir con maestros de la plástica, qué sé yo, o dibujantes mismos, son muy generosos los que han logrado, los que están en categoría de maestros, son muy generosos y abiertos a traspasar su conocimiento y enseñanza. Entonces, la invitación también es que todos se abran. Ahora voy a hacer una aclaración. El grupo se llama Los Dibujantes Frustrados, pero dentro de eso tú me contabas que habían personas que estaban dedicando a un nivel profesional y son muy reconocidos. De hecho, yo soy bastante antiguo en el grupo y, si no me equivoco, el nombre de Los Dibujantes Frustrados no venía... Es irónico. Y tenía que ver con la frustración de que la mayoría de nosotros conseguía trabajo en el extranjero, pero no en Chile. Claro. Y de ahí venía más o menos el chiste del nombre. Y ese bueno, es un buen punto, lo vamos a tocar después del tema, vamos a seguir con eso. ¿Qué tema viene, hijo? Dejemos lo que salga,
Y cuando volvamos voy a dar una breve reseña de la música que llegue a salir, cosa que sea sorpresa para nuestro radio escucha, y volveremos con mucho más de este campo de la ilustración y el arte. Un gustazo. World was on fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd need somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. What a wicked game to play to make me feel this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. What a wicked thing to say. Never felt that way. What a wicked thing to do to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. With you. It was on fire and no one could save me but you. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love. No, no, nobody loves no one. Bueno, muchachos, estamos entre paréntesis en el 820 del dial de Radio La Serena, en este nuevo experimento cultural que hacemos, este ejercicio de creatividad. Entre paréntesis es un nuevo programa de Radio La Serena. Tenemos invitado especial hoy día, vamos a hablar un poco de lo que es la creatividad. Ángel, te invito a hacer el pase a nuestro invitado.
Bueno, retomamos nuestro programa de Entre Paréntesis con nuestro invitado Cristian y Pablo, ambos del campo del dibujo y la Y que den ilustración. sus nick conocidos en internet, que los den de nuevo, por favor. Bukachit. Yo soy Reichman. Ya, para que le griten los fans que los siguen en internet. Claro, y retomamos este aspecto que está interesante, que ya señalamos anteriormente, el proceso creativo, cómo el dibujante crea, cómo se inspira, porque todos sabemos que no es llegar y sentarse frente a la hoja y dibujar, porque muchas veces pasa que nuestros amigos, los familiares dicen, oye, mira qué tan bonito está quedando, y después tratan de replicarlo ellos, ¿y cómo lo así? ¿Cuál es la magia detrás? ¿Te magia en las manos? ¿Le vendiste el alma al diablo? Etcétera. Y hay un tema ahí también cuando te dicen regálamelo, cuando Ah. todos piensan que el arte debe ser gratis. Así que, Así que ahora vamos a conversar de todo lo difícil y cómo es el proceso del dibujante para que la gente se eduque, para que la gente entienda, y los que están escuchando, que están en este camino, también se inspiren. vamos a hablar de lo que son las comisiones, que es el pago que se recibe por cada trabajo, de cómo se puede abordar el tema de visualizar el trabajo en las redes y de la creatividad. ¿Cómo abordas tú tu proceso creativo, Cristian? Yo, mi proceso creativo empieza más que todo de una idea. Por ejemplo, de una idea que venga a base de algo que escuche. Una canción, una foto, o una foto puedo verla prácticamente. A mí me encantó, por ejemplo, a mí me enamoró el concepto de Sekiro, un juego que salió para PlayStation 4, que se trataba sobre samuráis y todo esto. Y al ver cómo Hidetaka Miyazaki, que era el creador del juego, conceptualizaba a los monos como una especie de enemigo que estaba con bata, usaba arco, sabía usar espada, me enamoró. Y el hecho de que a mí me encantan las aves como los búhos, las lechuzas, yo dije, que sería increíble ver una lechuza con el traje de un samurái y que tenga las barbas y todo esto. Y por ejemplo, esa idea que nace es aquella que lleva a uno a moverse, a poder idealizar. También que, por ejemplo, cuando ve a otro y lo logra, uno dice, yo puedo lograrlo, pero me tengo que esforzar. Y gracias a eso uno puede llegar a alcanzar lo que es. Bueno, como un breve paréntesis igual, Cristian lo acaba de decir, Hidetaka Miyazaki, el creador de Dark Souls, de Sekiro, de casi toda la saga de From Software, un gran director y también siempre ha estado muy metido en el arte conceptual, que otra brecha del dibujo que es bien interesante, que el arte conceptual se trata de poder edificar una idea en base al azar prácticamente, elegir diferentes elementos, en este caso de la cultura japonesa, con sus mitos locales, los yokai, estos demonios que tienen cuerpo de animal, pero elementos humanos. Sus conceptos de historia oscura. Y sus conceptos de historia son bien interesantes. Y como tú decís, uno de repente viendo el trabajo de otros, se logra inspirar, o incluso en elementos folclóricos como el arte japonés, los mitos y leyendas locales o de otros países. Muchas veces son un gran influjo a la hora de crear. Incluso lo que uno lee. Y igual me gustaría tomar, tú mencionaste la música, de repente uno con algo tan volátil, tan etéreo como es la música, uno puede crear. ¿Cómo es eso para ti? Para mí eso es un proceso que es simplemente de acorde al momento, es cuando la acorde de la música tiene que ir, porque por ejemplo si uno tiende a estar triste y quiere provocar, hacer un dibujo que muestre sentimientos tristes, tiene que escoger buena música para que lo acompañe. Por ejemplo, música que acompañe el sentimiento y que lo haga más fuerte. Y ese mismo sentimiento va a ser el que va a lograr que uno plasme dicho pensamiento. Por ejemplo, si uno quiere hacer acción, tiene que escuchar música que hable sobre acción o que narre una historia o te tenga ritmos que te mantengan los pelos de punta y uno diga, wow, que tenga la épica. Que tenga la épica, sí. Bueno, con mi padre hemos conversado muchas veces esto. Antiguamente el artista, el pintor plástico, buscaba representar los elementos que lo rodeaban del ambiente en la obra y muchas veces el estado emocional se transmitía. Ahí tenemos lo que sucedía con Goya, cuando hace la Quinta del Sordo durante esta época de guerra civil, logró transmitir totalmente la brutalidad de lo que él sentía en su obra y es impresionante, uno lo ve y literalmente la frase para describir lo que se pierde en la pintura. Esto también sucede mucho con la música, uno se pierde en la música, se pierde el dibujo. Y es importante, me quiero detener un poco ahí porque lo hemos conversado con mucha gente de arte, por ejemplo, hay un proceso, el arte en general, el dibujo, la pintura, tiene mucho de musicalidad, tiene mucho de ese proceso de sentir que dices tú. Por ejemplo, yo cuando pinto, hay mucho de musicalidad en los colores, en las formas.
es un proceso muy similar a cómo compone quien hace música, el compositor. Lo conversaba la otra vez con un amigo que es concertista en piano, pianista, y concordábamos en eso, o sea, y cómo tú abordas y cómo se van dando esos impulsos que a veces son impulsos que tienen de todo un poco, de alegría, de ira, de rabia, que se va moviendo, o sea, trabaja todo el cuerpo y toda la mente en el proceso creativo. Es bien interesante. ¿Qué música escuchas tú, por ejemplo? A mí me gusta la música, por ejemplo, me gustan los temas de los soundtracks de juegos, los típicos de música normales que uno lo puede inspirar, por ejemplo, como a veces tomo los youtubers que Dross, más que todo, habla sobre que cuando él narra su historia de terror, él suele escribir con música de juegos de fondo, música que son de trompetas, trombones. Es otra música ambiental. Sí. Cosa de imaginarse dentro del área. Eso a él lo lleva a un proceso mental que lo deja explamar su historia. Y eso es lo que uno tiene que hacer, por ejemplo, para plasmar una historia propia. Si quiere escribir, dibujar, que escribir más que todo puede ser algo amateur, aunque también se estudia, pero nada quita que algo amateur pueda ser hecho con cariño y se pueda hacer bien. Porque es que ahora... ese es el comienzo de todo, ¿sí? O sea, todos comienzan y de repente se ven ya profesionalizados y en el mundo. Y muchas veces uno no se da ni cuenta del proceso. Claro. Sí. Y nuestro amigo, que se me olvida el nombre, Pablo. Sí. Hablando de música, mi favorita siempre, el metal. El metal. Metal, puedo dormir con metal. Pero, ¿en qué me ayuda? Y los gritos culturales y todo eso. Sí, variante. Ya. Me gusta el metal sinfónico. Ya, bueno. una gran variante. Exacto. Resulta que para mí, la respuesta a casi todas las cosas ha resultado ser el metal. Metal tranquilo, que se llama slow metal, o algo, bueno, sí, no me acuerdo muy bien, perdón. Me ayuda para cosas que son como dibujos tensos o ya quizás calmados. Igual todo depende. Ponte tú también, como en el caso de Cristian, son los soundtracks de videojuegos. Cuando estoy muy calmado escucho el soundtrack de Animal Crossing, que es el juego más relajante que existe, para los que no lo sepan. Y es más que nada en realidad. Bueno, yo por mi parte, cuando mi proceso compositivo a la hora de dibujar, lo hago con música de fondo, en este caso con el despunte que tuvo este género, el lo-fi, que básicamente la pista mezclada de hip hop con jazz o elementos de música muy antigua, remezclada, me permite llevar un ambiente tranquilo a la hora de crear, pero sí sucede que cuando quiero crear un dibujo, una obra que necesita fuerza, escucho cualquier género que impulse eso. Si necesito algo tenebroso o triste, busco lo que influya en esa idea, y a través de eso uno va creando. Me gustaría ahora tomar otro elemento que muchos desconocen, que son los materiales, porque si bien tú, Pablo, decís que trabajáis con tableta, yo también trabajo con tableta, Cristian trabaja en tradicional todavía, yo también trabajo en tradicional. De hecho, hasta el día de hoy sigo considerando que lo que más me agrada, lo que más me relaja es tradicional. Me gustaría que nos comentaran un poco de eso, los elementos con los que trabaja. Yo los elementos casi siempre he visto que en este mundo, cuando uno inicia en el arte, siempre los novatos tienden a pensar, bueno, yo soy novato en sí, los amateurs, tienden a pensar que un elemento caro tiende a compensar el buen arte. Pero en realidad cuando uno va viendo páginas de artistas profesionales o que ya son ilustradores que se manejan en el tema, a uno le dicen que un lápiz de esos que te compráis en los negocios de la tía más cercana va a ser la magia. Te va a hacer la magia de sí, lo que uno haga. Es el conocimiento, como decía Aquino, la infinitud de cosas que salen desde un lápiz. Tenía una frase célebre de Rembrandt que dice: traedme barro y le pintaré la más tersa de las pieles. O sea, el conocimiento finalmente el que te hace en todo caso, llegar a eso. es un buen punto que toca Cristian ahí. Mucha gente piensa que es la tableta la que te hace la pega cuando uno dibuja en digital, o que cuando uno dibuja en tradicional, no, que los lápices son caros y eso te permite, no sé, lograr ese tono de piel, o que las acuarelas son caras. No, el conocimiento. Esas son tonteras. Uno puede dibujar la más hermosa obra de arte o el mejor dibujo estético, la mejor obra, con el mínimo de los materiales, ya sea en arte, en música, en cine, en literatura. Con lo mínimo uno puede ya crear todo. Hay una anécdota de Mata que cuando lo llevan a Cuba, Roberto Mata, un gran pintor chileno, Premio Nacional de Arte, pero mucho más famoso fuera que en nuestro país, lo llevan a Cuba y se encuentra con que no están los materiales. Entonces todos se hacían problemas porque Mata era un gigante a nivel mundial, de traerle los materiales al maestro. Sin embargo, Mata toma una tela de creta que había, otras telas de unos sacos, e improvisa un gran mural que está puesto en La Habana,
un mural gigante, y pinta con barro y pinta con los elementos básicos que había ahí, sin siquiera pincel, con las manos, y sin embargo es una obra monumental. O sea, ¿de qué partimos? De que el conocimiento, de la postura, la parada artística que tenía, lo hizo hacer con mínimos materiales una gran obra como toda su obra. Entonces, a veces hay mucho mito también en eso. Así que aprovechando el tópico que nos mencionó Cristian, para todos los que están escuchando, que están en el mundo del arte, ya sea dibujo, música, cine, literatura, Poesía, todas las manifestaciones poesía, artísticas. todas las manifestaciones artísticas, el baile incluso, da lo mismo tu lápiz, da lo mismo tu herramienta, tu vestimenta, da lo mismo si no tenía a la mano una máquina de escribir o un computador. Uno puede crear desde cero para crear todo. De la nada uno puede partir a todo. Bueno, y ese igual. es el gran desafío del artista, o sea, crear, el principio básico del artista es crear donde no existe nada. Y ahí uno crear nuevos mundos, nuevas instancias, nuevas conversaciones a través de los medios artísticos. Todo va a depender de uno mismo. Pero La como herramienta- dijimos hace rato, los artistas no comen ratones ni cucarachas, queremos hablar de las comisiones para que nuestra audiencia pueda entender también cómo se puede vivir a través del arte. Pablo, tú nos comentabas que habías logrado canalizar tu trabajo de tal forma de que ya estabas recibiendo comisiones. Para nuestros auditores, las comisiones son el pago que se hace en el mundo virtual por ver, por tener el trabajo del artista que está en ese minuto siendo requerido, y lo hacen generalmente los seguidores, los editores, quienes quieren comprar su trabajo. A eso se refiere cuando hablamos de comisiones. Bueno, resulta, en sí, las comisiones, como dijo él, te las pide un seguidor, un trabajador, alguien de una imprenta, quien sea, y puede ser lo que sea, te guste hacerlo o no te guste. Ahí depende Y- de uno. Exacto, ¿cachai? ¿Puedo dar un ejemplo, cierto? Sí. Ya, resulta que hace mucho tiempo, no voy a dar nombres, un tipo me pidió dibujar un pony de My Little Pony con sobrepeso. Con sobrepeso. Sí, y fue una experiencia rara, o sea, súper rara, y el dinero mueve. El dinero mueve cuando uno se está necesitado y quiere ganarse su propio dinero por primera vez. No, y una manera también de generar espacios, porque en la instancia como ilustrador tú tienes que vender tu trabajo, eso es necesario. Y puede llegar de todo. Puede llegar de todo, De sí. todo. Y, Desde la plantita hasta esto. y ahí te hace un mercado igual y se va traspasando. Yo he estado mirando el fenómeno, es bastante interesante. Se va traspasando de voz en voz, que fulano tal, y te vas creando un mercado y una cartera de clientes que es bastante interesante. Se pasan el dato. De Sí. hecho, a mí también me ha sucedido en el aspecto del dibujo que esta versatilidad que ofrece Internet te hace llegar absolutamente todo. O sea, una vez que tú ya entraste al mercado, tú literalmente, a diferencia de otros trabajos que uno sabe qué esperar, en el dibujo es totalmente al azar. Entonces tú puedes esperar desde lo más artístico hasta lo más simple, desde lo más serio hasta lo más absurdo. Y ahí uno se sorprende a veces con lo que la gente requiere. Desde lo que dice nuestro compañero, personajes de empresas conocidas con sobrepeso, casi de forma irónica o absurda, hasta trabajos tan serios como encargos como los que suceden con ilustradores chilenos con Mito Leyenda o empresas editoriales. Para los que están escuchando, esta versatilidad lo que también obliga y exige que el dibujante que quiere entrar al mercado tiene que estudiar de todo un poco, desde algo tan necesario como es la anatomía y el arte académico, hasta también deslindarse un poco de eso y estar siempre abierto a estudiar elementos estilizados, caricatura también, elementos de dibujo extranjero como sucede con el estilo manga o el estilo norteamericano de dibujo, que es bien particular. De hecho, yo siempre con mi papá converso de que Jack Kirby es uno de los más grandes exponentes del dibujo. Padre, yo soy tu padre. 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 como Darth Vader. Exacto. Yo Bueno, soy tu padre. siempre conversamos de que con Jack Kirby sucede algo bien particular. Él es uno de los más grandes artistas norteamericanos de dibujo de cómic y fue básicamente el creador estético de todas las figuras Marvel. Y su estilo de dibujo uno pensará que va a ser anatómicamente perfecto, de que va a ser brutal en detalle, y resulta que no, es bien simplificado. Crea a partir de figuras circulares, su anatomía está bastante bien distorsionada, uno lo ve en sus portadas también, con poses bien exageradas, y luego nos topamos con que, por otro lado, también hay artistas que son bien académicos para su obra, con lujo de detalles, como sucede con Doré. Por lo tanto, ahí cabe destacar que la exigencia que uno tiene que tener encima es bien grande, o sea, no es solamente llegar, o sea, uno llega y dibuja, pero cuando uno quiere llevar esto al siguiente nivel,
uno tiene que estudiar literalmente todo, la información Bueno, tiene que ser analizada por todos lados. se resume en lo siguiente. Yo hace un tiempo atrás llegan unos alumnos de arquitectura a una exposición de arte de mis pinturas. Entonces me dicen, necesitamos que nos enseñes perspectiva, porque nos sacan a dibujar croquis, qué sé yo, y tenemos problemas con los croquis, y yo me rehúso a partir desde ahí, porque ellos querían que empezara enseñándoles desde ahí. Entonces le digo, no puedo enseñarles desde ahí, tiene que ser todo un proceso, o sea, desde el croquis básico, anatomía, perspectiva, luz y sombra, tiene que ser todo, porque si no se produce un vacío. Aquí voy esto, que no puedes tomar el estudio desde un punto determinado, sino el todo. Y es el conocimiento finalmente que te va resolviendo y uno se va dando cuenta que conociendo el color te es muy fácil pintar, conociendo la teoría del color, qué sé yo, o dibujar teniendo un conocimiento acabado, digamos, de lo que estás haciendo. Adivinar en el dibujo, en el arte, o la música, sentarte a adivinar las notas musicales, te va a dar más problemas que si tú te las sabes y vas a poder manejarte con el medio. En este caso el medio es que el conocimiento, el lápiz, el papel, el piano, si es músico, etcétera. El conocimiento es vital, o sea, no hay nada que se improvise, están las ganas, está todo, pero hay un trabajo. ¿Por qué toco este tema? Porque mucha gente piensa que la gente que se dedica al arte no trabaja. Es un trabajo arduo, un trabajo pesado, un trabajo de día a día, y más cuando tú esperas vivir de eso. Me gustaría hacer un hincapié ahí con lo que señalaste de que el trabajo del artista es bastante arduo, y uno dice arduo porque a diferencia de otros trabajos, como ya hemos dicho anteriormente, que uno sabe qué esperar, el artista no el artista específicamente, sino del creativo en general, el escritor, el músico, el dibujante, cualquier campo creativo, es muy volátil, requiere una maestría en tanta arte alterna para poder lograr captar todo al mismo tiempo. Te exige estar constantemente evolucionando tu propio estilo, la información que tú estás manejando, volver a depurarla, incluso volver a reinterpretarla. A mí me pasa, al menos imagino que a todo artista le pasa en algún momento, que llega a un estilo específico de trabajo y después uno lo lee y pasa el tiempo y se da cuenta que lo mutó en algo mucho más simple o en algo mucho más complejo y se va reconstruyendo con el tiempo. También me gustaría señalar que nos llegó un mensaje, no nos dijo su nombre, pero dice que le encantó el programa, está entretenida escuchando, y también le da gracias a Martín Astorga, que es mi padre, por el feedback que se produce entre una generación nueva de creadores y lo que es también la experiencia de un creador antiguo, señalando estas trabas que existían antes, cómo era el proceso de búsqueda de trabajo y búsqueda de información antiguamente versus la inmediatez de ahora. Y también abre el ejemplo de que actualmente cualquiera puede atreverse y lograr la meta, que es entrar a este mundo creativo y lograr profesionalizarse, y atreverse nomás es la cuestión. No, importante que se abra esta brecha entre los jóvenes creadores, los jóvenes artistas como ustedes, como muchos más que van a venir. Pablo, los que vamos pegados a las comisiones, ya está dada la explicación para quienes nos escuchan, sepan que las comisiones son el pago que se recibe en el mundo virtual por el trabajo. Tú has tenido ya experiencia de vender tus trabajos, has podido revituar de este asunto y poder canalizar tu trabajo de forma permanente. Permanente no. Yeah. Siempre va en un vaivén. Yeah. Depende tanto de la época como la disponibilidad de los clientes y donde te metes a buscar las comisiones. Porque al final, en un amateur, las personas no van a buscar el amateur. El amateur va a ir a buscar a las personas para que le compren. Claro. Y es lo que suele pasar en grupos de Facebook, que por lo general son así como comisiones abiertas. O alguien llega y dice, ya, quiero un dibujo de esto, quiero ver precios, Y portafolio. Exacto. Bueno, existe un buen punto ahí, que es que cuando uno recién empieza, el fenómeno se produce al revés. Muchos piensan que el trabajo te va a llegar y te va a tocar la puerta, oye, sabéis que aquí tengo el dinero y aquí está la idea. Y no es así. En un principio todos parten teniendo que ir allá literalmente a buscar el cliente y hacerlo aparecer, ir rebuscando entre las páginas, o quizá muchas veces sucede, como tú dijiste, uno encuentra trabajo en los lugares más inesperados. Tú no mencionaste Tinder. En mi caso me gustaría señalar que cuando yo empecé, hace unos años atrás, buscando profesionalizar mi arte, muchos amigos me decían que tenían suerte con Facebook, con Twitter, con Instagram. Yo curiosamente nunca tuve o nunca logré concretar realmente estas redes sociales porque mi círculo básicamente de chilenos solamente, y al chileno todavía le falta mucha educación en lo que respecta al pago del arte o al pago creativo. Ellos lo ven como que no, que solamente un dibujo, no, que solo un escrito, no, que solo un temita, hasta ahí precios muy nulos cuando no es así. Y yo encontré mi nicho cuando me abrí a explorar hacia el extranjero. Yo dije,
ya probé, suerte con los chilenos, no me resultó, ¿qué importa si fallo o lo logro con extranjeros? Me atrevo nomás. Y lo intenté. En mi caso yo tenía la facilidad de que estudié inglés, tenía un cierto manejo, y resulta que el mundo del creativo, del arte en general, extranjero, es totalmente distinto a la figura que hay en Chile. Nunca en la vida había visto tanta facilidad con que el lenguaje cliente-autor o la facilidad de, oye, ¿sabéis qué? Yo necesito esto, ¿cuáles son tus reglas? ¿Qué puedes trabajar? Son súper cuidadosos en el trato que le dan al artista con un sumo respeto. En mi caso... No, y lo importante es que cumplen sus pagos. Eso también, y cumple con el pago. O sea, ha habido casos que yo me sorprendo de que la gente te paga el valor que tú diste, y le ha pasado incluso a mi hijo, que pasa de la gente que sabe que es una profesión y que hay mucho trabajo tras de eso. Tú pones un precio y la persona... te da incluso un extra. Una vez que tú lo entregas, te aumenta a veces 2 veces más el precio, o sea, porque evalúa que hubo un trabajo ahí. Entonces hay una cosa bien importante que no se da acá. Por eso es tan importante que la gente que abrace el arte sepa que no. Yo siempre le prohibí a mi hijo que no regalara sus dibujos, que no regalara su arte. Se tiene que aprender a meterlo en el mercado, y tiene que aprender a poner un precio a aquel que abraza esto, porque existe mucho de explotación o mucho de pérdida, y en el camino se van perdiendo, que al final, si no ganáis nada, si no lográis profesionalizar, renunciáis, y así te encontráis con mucha gente que renuncia, entonces, porque no logró canalizar ni hacerlo un medio de vida. Tú estás estudiando diseño gráfico, Pablo. Exacto. Esto es a propósito de tu interés por la gráfica, lo elegiste como carrera. También lo menciono para que nuestros auditores entiendan que la gente que se dedica al arte, anda dibujando, no solamente hace eso, o sea, hay todo un proceso atrás, como cada uno, como cada cual. Por ejemplo, Pablo es un estudiante universitario, también estudiante, mi hijo Ángel es un estudiante de Derecho. Entonces, hay todo un trasfondo atrás y una construcción individual de cada uno que abraza el arte como una aptitud o como alguien que ama lo que hace. Entonces, no es la mirada facilista, eso quiero llegar, el cabro dibuja, el cabro toca la guitarra, qué sé yo. Hay que incentivar, papá, a todos aquellos jóvenes que están ahí abrazando el arte, porque hay pequeños Mozart, siempre lo digo, hay pequeños Leonardo, hay pequeños Rubens, hay pequeños talentos que necesitan ese empujón, necesitan que se les abra, y necesitan referentes. Los programas que hacemos nosotros es un puente y una manera de crear un referente. Existen otros como yo que están ahí. Entonces, hacemos un llamado a los jóvenes que se acerquen también a través de nuestras plataformas a enviarnos sus proyectos. Y Pablo, comisiones. Has logrado por fin vender tu trabajo, te felicito. ¿Y cuáles son tus caminos, tus personajes, tu búsqueda en el cómic? ¿En qué área? ¿La gráfica? Conversando ahora, es un buen momento de conversar sobre las metas que uno se propone. Sí. También algo muy interesante que nuestros radioescuchas, los chiquillos de los grupos de dibujo que nos están escuchando, deben estar súper interesados. Bueno, antes de eso, para las metas, hablé yo hace un rato atrás del dibujante de Superman. Él contaba en una entrevista que acá no le daban un peso por su trabajo, al comienzo. Y hoy es el principal dibujante de la DC y cobra miles de dólares por cada página o viñeta que hace. Y es reconocido a nivel mundial. Un chileno que, estando en Chile, no dan un peso por él. Sin embargo, es una estrella en el firmamento del cómic en Estados Unidos. Antes de empezar con estas metas, mi papá mencionó un tópico muy importante. Que acaba de mencionar que el dibujante de Superman acá en Chile nunca le ofreció ni un peso, y afuera logró cobrar en cifras que a uno le parecen exorbitantes. Pero antes de irnos al siguiente tema, me gustaría plantear esto y dejarlo en claro a todos los dibujantes, a todos los creativos que están ahí escuchando. Las cifras las pone uno, y no tengan miedo de cobrar lo que tienen que cobrar. Sí, y es algo importante que yo viví en el mundo del arte plástico, del arte visual. Me dedico a hacer exposiciones. Aquel comprador, aquel conocedor de arte, el que adquiere la obra, la pieza, y esto cabe para el mundo del dibujo, aquel que realmente tiene el conocimiento y quiere eso, es un buen pagador. Es mejor decirle que no a un mal pagador, porque siempre va a haber alguien que reconoce eso, un coleccionista. A mí me toca siempre hablar con coleccionistas de arte, por mi trabajo, siempre te paga el precio que corresponde o más. Entonces tú ahí puedes reconocer si tienes al frente a alguien que realmente reconoce el trabajo y es un conocedor o no. Entonces yo siempre le he dicho a mi hijo, desecha a aquellos que empiecen a poner trabas en los precios. De hecho,
sucede muchas veces que los foros de conversación de dibujantes, en plataformas online o los grupos de dibujo, cuando uno escucha al compañero decir, oye, ¿sabéis qué? Logré cobrar, no sé, 50 lucas por un trabajo, los que trabajan en el extranjero logré cobrar $100, nos falta el que está todavía así con esa, no sé si maldad, pero envidia dentro. No, yo creo que los introyectos, aquellas cosas que nos meten en la cabeza que el arte no vale nada, entonces y te cuestiona el precio. Yo le contaba a mi hijo una anécdota que me pasó en una exposición que hice hace mucho tiempo, justo en el tiempo de la crisis asiática en Chile, y yo venía regresando del extranjero. Entonces me tocó abrir una exposición mía y yo venía con los precios en dólares de afuera. Y me acuerdo que, claro, el país estaba en crisis, yo venía fuera del foco de lo que estaba pasando acá y los precios eran muy altos. Entonces entró un grupo de señoras reclamando que yo era un niño como ustedes, o sea, un adolescente todavía, y cómo se me ocurría cobrar esos precios, que era una locura, qué sé yo. Entonces, en esa discusión, como el pecado capital de este cabro que se atreve a cobrar tan caro, entra un señor que va mirando la pintura y pregunta quién es el pintor. Y ese señor me dice cuánto vale, saca el cheque sin decir nada, y me pone una cifra ahí de 6 ceros, y me pasa el cheque, y se va contento con su obra. Entonces ahí tenéis los dos polos opuestos. Aquel que castiga el trabajo creativo porque desconoce el valor, y aquel que está dispuesto a pagar porque es un conocedor. Entonces, en ese mundo, también para que los radioescuchas o los muchachos que están en el mundo del arte no pierdan la esperanza, se puede vender bien, se puede llegar a profesionalizar y se puede ya llegar a encontrar ese canal que hay que encontrar, que es el conocedor, tu cliente final, que hablábamos del tipo que dibujaba Superman, acá navegó por diferentes naufragios que tuvo y no logró conseguir un peso, y de pronto lo llama la DC para convertirse en la principal figura del mundo, del universo DC, y está dibujando Superman y todos los personajes. Entonces, o lo que pasó ahora con el reciente dibujante chileno de Batman, él también, su historia fue escalando de a poco los niveles en cuanto a clientes, hasta que finalmente le llega esta mágica carta que uno no espera, oye, sabéis que queremos que dibujéis Batman, y listo, saltó al siguiente nivel. Pero sucede el castigo, esta persecución mental que tiene la gente de que no se puede cobrar por el arte creativo, cuando en realidad sí se debe y se puede cobrar. Y sobre todo, tiene que existir algo muy importante, antes de pasar al siguiente tópico, después de una pausa musical que vamos a tirar en breve, es que a todos los que están escuchando, uno mismo debe respetar su trabajo, uno mismo debe ponerle un precio, aunque sea, por lo menos por el honor de haber trabajado en esto, yo necesito una retribución, no puede ser regalado, no puede ser gratis, tiene que haber una retribución en esto, y sobre todo tiene que ser acorde a viendo referentes con compañeros, o si encontráis una cifra de referente de internet o en algún foro, tiene que haber una parte de donde empezar, pero jamás regalar un trabajo, jamás hacerlo gratis, sabiendo que tu trabajo tuvo un esfuerzo y tuvo un estudio detrás. A partir de eso... es la única manera de profesionalizar, o sea, y aprender a cobrar también, y por eso mismo nos vamos a una pausa musical. Para poder cobrar. Para poder cobrar. Never wanna put my heart on the line. But swimming in your water, something spiritual. Wanna get every time you spend the night. 'Cause your sex takes me to paradise. Yeah, your sex takes me to paradise. And it shows. I belong down in heaven for too long, for too long. Yeah, you make me feel like I belong down in heaven for too long, for too long. Oh yeah.
sex takes me to paradise. Yeah, your sex takes me to paradise. And it shows. Yeah, yeah. 'Cause you make me feel like I belong down in heaven. For too long, for too long. Yeah, you make me feel like I belong down in heaven. For too long, for too long. Whoa, yeah, yeah, yeah. Can I just say you? Spend the rest of my days here. Whoa, yeah, yeah, yeah. Can I just say you? Spend the rest of my days here. 'Cause you make me feel like I belong down in heaven. For too long, for too long. Yeah, you make me feel like I belong down in heaven. For too long, for too long. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. El tema que escuchamos recientemente es... Es un tema de Bruno Mars. El cover de Locked Out of the Heaven es un tema bastante popular de él. Si no me equivoco, salió por ahí por el 2006, 2008, cuando él estaba empezando con recuperar este movimiento de la música negroide en su propio estilo e incorporarlo bastante. Lo vimos en ese tema, lo vimos también en Treasure y lo vimos también en Make Love Like Gorillaz. Fueron 3 temas que marcaron esta vuelta de Bruno Mars a retomar elementos de la música negroide, tanto estéticos visuales como musicales, con elementos tribales también incluidos. Excelente tema para volver a esta conversación. Sí, yo quiero agradecer, antes que nos acerquemos al final de este encuentro que hemos tenido entre paréntesis, a Mario, el controlador. Le quiero agradecer su gentileza de acompañarnos hoy día y la voluntad de acompañarnos en esta aventura. Y Pablo nos acaba de contar que está sucediendo un fenómeno en redes sociales a través de las páginas que los siguen a ellos, y quiero que te refieras a eso porque es importante. Sí. ¿Hay gente al borde del llanto en ese minuto? Sí. Nuestros queridos participantes del grupo Dibujantes Frustrados, todos les quiero mandar un saludo porque en realidad su apoyo está siendo muy grande. Sí. Nos podemos dar cuenta por el WhatsApp. Y es que en realidad los queremos mucho, cabros. Sí, cabros, son un amor. Sí. Bueno, yo les envío un abrazo igual a ellos, sé que son una gran comunidad. Los que quieran participar de este espacio pueden interactuar con nosotros de las redes de la plataforma, nuestra plataforma virtual, Ángel, Claro. Cultura Viva. Puede mandar un mensaje, ya sea a Cultura Viva a través del inbox o compartiendo los enlaces con sus comentarios. Pueden hacerlo también a través de la página que se creó recientemente de Entre Paréntesis. Y para los chiquillos, especialmente del grupo de los dibujantes frustrados, mediante el inbox, que ya tienen mi número personal, ellos pueden comunicarse a través de esa área para hacerlo más rápido. En todo caso, un saludo a Lavillo, que nos señaló que estaba al borde del llanto, casi se desmayaba por mencionar el grupo. Y Te queremos, Millo, le dicen. Millo con B larga. Bueno, yo Y- quiero agradecer a la señorita también que recién me mandó un gratificante mensaje agradeciendo esta labor, pero es la obligación de toda persona que es un creativo. y que se precie de tal, de personas, poder abrir las puertas, digamos, para que otros puedan hablar, y sobre todo en este interés cultural que este nuevo programa de Radio La Serena, Entre Paréntesis, pretende ofrecer nuevamente en la parrilla programática. Este es un entre paréntesis, entre todas las cosas que ofrece esta radio, es una conversación casi de una exquisitez imaginativa enriquecedora. Así que bueno lo que tú me acabas de decir, que hay mucha gente. Cabe destacar que el grupo ese que se refiere Pablo son cientos de personas que pertenecen a la red virtual y están muy contentos con este programa, y le mando un gran saludo. Y bueno, el tema siguiente, Ángel, lo pones tú.
Bueno, nosotros hemos estado conversando ya sobre el inicio de nuestro invitado en el dibujo, sobre el campo de la ilustración en general, esta dinámica que se produjo también con Martín Astorga, que es mi padre, de compartir una generación antigua, de cómo era trabajar en el arte con la generación nueva y la inmediatez de Internet y la ayuda que esto ha tenido. Conversamos y explicamos también lo que eran las comisiones, cómo buscar, en qué nichos buscar, y cómo también la forma de perseverar en esto, la mentalidad que había que tener. Pero hay un tema que creo que todos los creativos en algún momento se proponen, y en el campo del dibujo es las metas, los proyectos, cómo llevo un proyecto, cómo lo organizo, hasta dónde quiero llegar, cuáles son mis fuentes. Así que, Pablo, te invito a desatarte y tirar tus consignas creativas a la mesa. ¿Y cuáles son tus metas, amigo mío? Bueno, mi meta es, como creo que dije en el principio, volverme mangaka. Quiero llegar a los cómics japoneses, allá mismo en Japón. Mangaka quiere decir como una especie de samurái del cómic japonés, una cosa así. Claro. Podría decir, mira, te explico. Sí. Están los cómics y los comiqueros. Los mangas son los cómics japoneses y los que los dibujan son los mangakas. Yeah. Tiene su propia denominación. Exactamente. Yo quiero llegar a ser uno de los mejores. Idealmente inserto en ese mercado. Exacto. Y en Bueno, esos antes de países. seguir con el tema, me gustaría mandar un saludo, no sé si estará escuchando ahora, pero Hanjo es un dibujante chileno que está a punto de terminar su cómic. Yo he visto su labor, que lleva años avanzando con él, partió en tradicional, y ahora que logró conseguir los materiales y todo, y después del nacimiento de su última hija también, que Sí. es un padre de familia con harto hijo, y me imagino que es una labor más complicada aún, Sí. está a punto de terminar su cómic. Un saludo a Hanjo. Ojalá podamos ver su obra, que se ve brutal a sola vista del trabajo. Ojalá poder tener la lista pronto y poder compartirla con todos para poder disfrutar de eso. Y bueno, el saludo para él ya está puesto. Ojalá esté escuchando y nos conteste por las redes sociales. Tú nos señalabas que el término mangaka es la denominación para el dibujante de cómic del área asiática, específicamente Japón. También sucede también con el manga, que es la versión coreana de esto. Exacto. Me gustaría hacer este hincapié a los que son desconocedores del tema. Sucede que en el arte del dibujo del cómic, de la ilustración en general, tenemos muchas denominaciones para los estilos en los que trabajamos. Por ejemplo, el caso del dibujante chileno, la mayoría de las veces nuestra influencia viene de Norteamérica, Sí. con lo que vino a ser toda la época del dibujo de Marvel, de DC, y esto viene con un estilo bien particular de un dibujo bien anatómico, con estos cuerpos musculosos que a veces exageran, que llegan a ser cómicos a veces, con mujeres bien estilizadas. Como también llegó el dibujo caricaturesco, que este viene más también influenciado sobre todo, a pesar de que muchos creen que viene de Cartoon Network, etc., el dibujo caricaturesco por excelencia, y bien mi padre puede saberlo, viene del cómic francés, con esta forma de estilizar bien particular. Tenemos, por ejemplo, los trabajos que se veían en la revista Simoc, una revista de antaño que era de culto, subían... Bueno, Francia tiene grandes dibujantes, Milo Manara, Moebius, Philippe Druillet, tiene... Francia es cuando el cómic se empieza a llamar el séptimo arte. Por ejemplo, un gran referente en cuanto a la caricatura, podemos decir Asterix y Obelix, más como una Sí, generación sí. entera. Sí. Después de eso vino Quino, que si no me equivoco es argentino, Sí, uruguayo. uruguayo. Él también marcó con un estilo caricaturesco bien influenciado con la sintetización absoluta, con esta búsqueda de la simpleza en el dibujo, para enfocar la narrativa. Y luego encontramos el cómic japonés, que tiene toda una forma de ser distinta, porque su forma de lectura es distinta, su trabajo es básicamente en blanco y negro. Para ellos, esto viene, si no me equivoco, porque también he estudiado el aspecto histórico, viene del arte Tsukiyo-e, que es el uso de la tinta al agua. Y a través de eso viene este interés particular por el blanco y negro. También en la parte del occidente, lo que compete a nosotros, tenemos algo muy similar, que es el noir, que es el uso del negro absoluto con el blanco absoluto, que nosotros pudimos verlo durante mucho tiempo en estas revistas chilenas de cómic, con las historias de detectives, que están ese estilo bien particular en blanco y negro, bien exagerado. Ese es un buen punto a tocar, la diferencia de estilos para poder enseñar a nuestros escuchas. No, es importante también que en Chile hay un gran movimiento. Yo hace tiempo atrás fui invitada por la hija de Temo Lobos, Ada Lobos, al Comic Con. Sí, me invitó y no pude ir, pero me di cuenta, o sea, me invitó como jurado, me di cuenta de cómo se llama, que la gran cantidad de jóvenes que había, la gran convocatoria que se provocaba era más que interesante, o sea, era una nueva generación bastante bullante que estaba yendo hacia adelante en ese campo. Tú te ves dibujando ahí, o sea, te ves en el extranjero, te ves teniendo éxito.
tu proyecto de vida estaría orientado hacia ese punto. Sí. Por ahora, tu proyecto está desarrollado, Desarrollándose aún. está desarrollándose. ¿Tiene un nombre este proyecto que podamos esperar escucharlo en algún futuro? Sí. Mi proyecto principal, de los 12 que tengo avanzando de a poco, se llama Star Senshi. Star es una palabra estrella en inglés y Senshi es guerrero en japonés. Hice la mezcla porque yo había puesto Star Warrior, ¿cachai? Y se me combinaba con Star Wars en las búsquedas, ¿cachai? Así que para evitar el copyright y marcarlo bien, decidí Star Senshi, que trata de un superhéroe un mundo de superhéroes que trabajan en base a agencias, ¿ya? Y no es como nada muy especial, es como detener robos de manera más eficaz que los policías, y los policías pasan de ser, ¿cómo se llama?, la defensa, a ser como los procesadores de la defensa, ¿cachai? Así como, a ver, ¿cómo te lo diría? Los héroes detienen a los ladrones, los policías los procesan, y de ahí pasan a la cárcel, ¿cachai? Ya, o sea, ocurre como una inversión de los roles. Exacto. Y resultando en que el protagonista va a recibir una visita muy especial, lo cual lo va a desencadenar a toda una pelea. No voy a tirar spoilers, pero va a ir evolucionando tanto que planeo que la batalla final sea estilo Señor de los Anillos, de la tercera. Ya, así, o sea, masiva, gigante. o sea, tiene tintes de aventura épica. Exacto. ¿Y tú, Cristian, tenías algún proyecto del tintero que nos Espera, quieras me contar? interesa un punto, Pablo, antes de pasar a Cristian, esto lo tienes en un proyecto, digamos, que estás trabajando en formato cómic, con un peso físico, digamos, de cuántas páginas de tu proyecto, o es a gran escala. A futuro, llevo, a pesar del tiempo que llevo trabajando, que son 3 años, llevo, con suerte, hecho el capítulo 1. Ya, pero es como todo gran proyecto. Exacto. Y de hecho voy a tener que redibujarlo. Pero tú lo piensas, a lo que me refería yo, lo piensas en físico, en formato cómic. Yo, así, de planearlo. ¿Tu idea es editarlo en formato cómic? Exacto. En formato manga, ¿cachai? Yeah. Que los mangas vienen... No sé si lo que son son los mangas. Pero... Los serializados vienen por tomos. Cada tomo son 5 capítulos. Yo planeado así como lo mejor que puedo dar, 35 tomos. 35 tomos, ese sería tu... Exacto. Ese es mi o sea, idea. va hacia allá. Sí. Y ahora, Cristian, lo que te decía mi hijo. En parte, mi sueño o mi meta es vivir de una carrera diferente al arte, pero tener una historia que tengo que desarrollé una vez que estaba aquí en Serena. Y es una historia bastante personal que en parte le iba a dictar así de nombre qué es lo que buscas, Cru. Cru es un niño pequeño de menos de 5 que nació en una familia más o menos disfuncional. Es más o menos como una vista personal de cómo a veces uno a esta edad puede ver las cosas. Y se trata más que todo sobre un niño que nace con un don de ver los espíritus, de ver espíritus en sí. Pero no es nada, más que todo algo como filosófico, porque en vez de que estos lo ataquen, él va teniendo problemas en la escuela por ello, y él, en vez de interactuar con los espíritus, así acabar con ellos y maltratar, él habla con ellos, se comunica con ellos y va teniendo un desarrollo personal con ellos. Por ejemplo, puede que él conozca un espíritu de alguien que era racista, y él va a la escuela y como él es inocente, dice, este niño no me cae bien porque es negro, y mi amigo me dijo que los negros no caen bien. Entonces como él, al ser tan inocente y no entender el mundo y lo que las personas le hablan del otro mundo, todos lo tratan, lo ven raro. Pero él va poquito a poquito como que va conociendo verdaderamente el mundo, y quiero idealizar y mostrar cómo es el concepto del niño y cómo va poquito a poquito siendo una cáscara inocente, y cómo va el mundo demostrando que es, y cómo va haciéndose un poquito más oscuro y cómo se vuelve oscuro con el tiempo. Bueno, entonces corresponde más como a este concepto del slice of life, este trocito de vida que le dicen a este género de cómic, que te cuenta elementos más personales, más sociales y filosóficos. Qué importante, me gustó la historia, qué importante, me gustó tu historia, porque tiene un trasfondo, o sea, hay una conversación, hay Es como el niño ve las cosas, sí, y cómo interesante. la analiza. Claro, para que nuestros auditores hagan una idea, digamos, de esta invitación abierta que hacen estos jóvenes que están sentados en este programa hoy hacia su mundo imaginario. Nos acaban de contar en qué están trabajando, en sus proyectos,
Y me emocionó un poco tu historia porque veo que hay un contexto. Generalmente uno a veces se encuentra con gente que hace cómicos, cosas que son los superhéroes, qué sé yo, que no tienen mucha historia, que hay un contexto humano. Me sorprendió, mira. Bueno, eso es un género que es bastante novedoso ahora, el hecho de enmarcarse un poco de la historia de superhéroes, de la historia narrativa que nos trae Norteamérica y las bien explotadas que también hay en Asia, y surge el slice of life, este trocito de vida que le dicen, este género de cómico, de narrativa, mejor dicho, narrativa gráfica, que cuenta elementos más personales, la visión del dibujante, la visión, más que el dibujante, del humano que trae detrás del lápiz, lo que quiere contar, ya sea la visión del niño, las visiones sociales o morales. De hecho, me gustaría mandar un saludo a Matías Palma, que no sé si lo conoce, hace muy poquito lanzó su obra Púas en la hojarasca, que es un cómic chileno. Los invito a todos que lo googleen, que lo busquen, porque es bien interesante. Repite el nombre. Púas en la hojarasca de Matías Palma, y también Viaje Abisal, que Viaje Abisal es la imaginación de Matías trabajando en contar el viaje personal de la criatura que él inventa a través de la soledad y reencontrarse a sí mismo con la conexión con el universo. Es bien filosófico el cómic en sí, es cortito, pero es una experiencia que uno lo lee y no se te olvida. Lo mismo que Púas en la hojarasca. Le invito a todos que lo busquen, Matías Palma Arte, si él está escuchando, le mando un gran saludo. Y hasta aquí hemos llegado, quizá. Antes de cerrar, vamos a pedirle a Mario que toque un tema, La Ciudad de la Furia, si es que logra encontrarlo dentro de los temas que hayamos cogido, para retirarnos furiosamente. Después del tema vamos a cerrar con un paréntesis de unos diálogos, pero antes La Ciudad de la Furia de ahí lo está buscando dentro de Gustavo Cerati. Lo está buscando nuestro controlador Mario dentro del arsenal musical que tenemos. Nos dice que hay mucha música y no la encuentra, así que vamos a ir con otro tema al azar para probar la suerte y ver si le podemos abrir los oídos a nuestro radio escucha, experimentar nueva música, porque esto también es un espacio para romper quizá con la música que escuchamos diariamente y traerles quizá nuevos ritmos, nuevos sonidos para que también eduquen el oído.
Bueno, un tema de David Garrett, una joya para los oídos, música popular, pero en contexto clásico. Cuéntanos un poquito, Ángel, del estilo de Garrett. Para poder explicar la experiencia auditiva que acaban de experimentar nuestros radioescuchas, David Garrett es un músico, un violinista, que se tomó esta postura que surgió hace muy poquito, que se vio sobre todo en Norteamérica, de tomar elementos de la música popular, como este tema de Smooth Criminal, que es de Michael Jackson. También hemos visto otros grupos también que mezclan música popular con este elemento de la música docta, ocupar elementos de la música clásica, el uso de violines, trombones, el uso de la sinfónica igual de fondo. Acá se logra apreciar bastante, poder encontrar un ritmo tan delicado como ese violín mezclado con la guitarra eléctrica, que es un elemento soberbio. Permite dar el pase a nueva experiencia auditiva, a reinterpretar música y a darle un sentido diferente. Toda una experiencia para el oído. Vamos a estar trayendo nuevos elementos musicales para que ustedes puedan degustar y conocer. No, y acabo de abrir yo, Ángel, mi Facebook, y me sorprende que colapsó de mensajes en la edición que salió al aire, felicitando, diciendo gracias por regalarnos arte, un gran abrazo, viva el arte, genial. Y hay más de 47, en este segundo, más de 47 personas que están dándonos las gracias por abrir este espacio de arte, entre otros mensajes que son muchos, no los puedo leer porque además se me agotó la batería, y las gracias son nuestras por estar escuchando, por interesarse en estas conversaciones que hemos emprendido a través del tiempo de carácter cultural. Nos anima a nosotros como artistas que somos poder tener estos espacios, que es a la vez una invitación hacia ustedes para abrir una ventana hacia el arte y la cultura. Así que las gracias a todos aquellos que nos están saludando por redes sociales en este minuto es hacia ustedes, por el tiempo que se dedican a escuchar, porque eso comprueba que nuestra teoría de que a la gente sí le interesa el arte, de que sí hay muchos jóvenes valores, y bueno, y nosotros estamos siempre en esta cruzada quijotesca que nos anima a través de Radio La Serena en su dial 820. Las gracias aún no terminamos el programa, pero le queremos dar las gracias a Guillermo Gutiérrez, el propietario, y Ángel, no sé si hay nuevos mensajes en redes sociales, chicos, que puedan comentar, que es interesante. Nos llegan, por ejemplo, aquí me acaban de llegar mensajes de un grupo mexicano, que en realidad es un grupo de carácter ya a toda Latinoamérica. Yo estuve hace mucho tiempo en ese grupo de dibujo. Se llama el grupo del tío Amo Dibujar. Esto empezó el 2010, si no me equivoco, con un chiquillo mexicano que abrió este grupo para enseñarle a otros, y al final terminó despuntando, se volvió un grupo de carácter latinoamericano. O sea, cualquier dibujante que empieza y se mete a redes sociales es lo primero que encuentra. Nos manda saludos Antonio Álvarez, que es de México, Susan Flores, y les gustó, dice que les gusta la entrevista, les gustó tocar el tópico de las metas que cada uno se propone, porque les da a ellos también la esperanza de saber que en algún futuro ellos también sus proyectos los pueden llevar adelante. Me gustó también el tópico a mí mismo, de las metas, porque yo igual soy creador de contenido, igual soy dibujante. No me gusta ser autorreferente, sí, porque ya sé dónde me pueden encontrar, me llega mi contenido, pero sí es algo que me gustaría hablar más en detalle. Yo mismo me gustaría señalar que el proceso creativo, el proponerse metas, sirve mucho al dibujante, sirve mucho al creativo para saber a dónde quiere llegar. Pero también hay mucha información que no sabemos, que los que están empezando no desconocen de cómo llegar hasta ahí. Uno se pone la meta, sabe, eso es lo que quiero, pero ¿cómo llegar? Como ya señalamos con las comisiones, el dinero, el trabajo nos llega tocando a la puerta diciendo, hola, acá estoy. Uno tiene que buscar. En este caso me gustaría señalar que hay muchos foros, por ejemplo, está estos grupos como los dibujantes frustrados que participamos nosotros, que siempre está con sus puertas abiertas para los nuevos, para poder enseñarles, traspaso de información. También está el grupo Void, que también participo yo, que está Don Giovanni, que firma Nonani, que es un dibujante que trabaja para España en modelado y concepto de arte, también trabaja para arte erótico, con una muy buena línea, o sea, yo lo comparo casi con Manara. También está el Draco, también está el Draco en ese grupo, si no me equivoco. Hay varios también, está la Sara. Me gustaría mandar también saludos a Lucius, que imagino que también estará escuchando esto, que le avisé. Lucius Black, un gran dibujante que estuvo con nosotros en la temporada de Cultura Viva. Y también a Diego Toro. El reloj es inexorable,
Estamos allá acercándonos al final. Espero que hayan quedado con gusto poco. Un gran abrazo gigante a todos quienes nos manifestaron por las redes sociales, que fueron muchos los mensajes que recibimos de diferentes comunidades virtuales durante la transmisión del Y sobre programa. todo de diferentes partes de Latinoamérica. Claro, y lo importante que sucede con este fenómeno cada vez que hacemos un programa, que de esas comunidades que están ubicadas en diferentes partes, en este espacio virtual, pero en diferentes partes del mundo. Nos llegaron saludos de México, de Perú, de Argentina, y mucha gente que se está manifestando. Así que yo, muchachos, yo les quiero agradecer a ustedes dos, creadores jóvenes, jóvenes talentos nuestros, a los cuales hay que proteger, creando estas instancias de conversación, pero también darles la oportunidad de poder concretar sus sueños en su región, en su ciudad. Así que yo les estoy tremendamente agradecido a ustedes dos por venir, pero por mantenerse heroicamente persiguiendo sus sueños. De eso se trata esto. Así que un abrazo gigante para todos los que nos escuchan, y a ustedes dos los dejo invitados en algún minuto a poder ampliar esta conversación que siempre se hace poca. De hecho, me gustaría señalar que independiente de que este programa cierra en unos pocos minutos, Aún queda tiempo, pero estamos... claro, el reloj está sonando, ya estamos por irnos, una lástima, pero siempre queda la invitación a que revisen la página de Cultura Viva, ahora también con el anexo de entre paréntesis, este foro abierto que hicimos específicamente sobre el arte y la cultura de La Serena, de la región de Coquimbo y su integrante. Ahora también con material exclusivo en la página, porque no solamente esta conversación se queda acá, hay muchos tópicos que aún faltan tocar, que muchas veces no se pueden hablar por radio. Y se puede seguir depurando, se pueden seguir las depurando comunidades con el que nos han tiempo. saludado virtuales. Por lo tanto, la invitación está hecha. Sigan las redes sociales, material exclusivo, saludos, entrevistas, que va a seguir haciéndose con el tiempo, van a estar ahí, las pueden encontrar ahí y próximamente en iVoox. La última manifestación es de parte de ustedes, Pablo, Y Cristian. ambos para cerrar. Yo quiero decir que muchas gracias, que en realidad fue un ambiente muy, muy agradable. Yo soy demasiado tímido al expresar mis ideas con gente que apenas he conocido o visto, de hecho. Y aquí de verdad yo creía que iba a quedarme callado, simplemente no iba a poder y me iba a acabar yendo, pero en realidad fue un ambiente demasiado bueno donde Bueno, qué lindo lo que dices. me sentí bastante cómodo hablando de algo que me gusta. Y un saludo a los cabros. Sí. Pablo. Igualmente, se agradece mucho esta oportunidad, también muy repentina, por eso. La quise aprovechar y se agradece, se pasó muy bien, muy maravillosa una conversación. No, gracias a ustedes, muchachos, sigan adelante, que el camino está ahí y se puede llegar. Yo para cerrar, digamos, voy a hacer una cita de Borges que dice, los poetas y los ciegos pueden ver aún en la oscuridad. Borges, quien decía que el mejor lugar del universo era una biblioteca, que ahí estaba el paraíso. Con eso cierro, les dejo esa inquietud a los oyentes. Borges, repito, decía que el mejor lugar del universo era una biblioteca y que ahí residía el paraíso. Anímense a estudiar, anímense a leer, a seguir creando, abran su mente, expándanla. No todo termina en las fronteras que están visibles, hay fronteras que son invisibles que se pueden alcanzar. Hemos sido, entre paréntesis, una producción de Cultura Viva, y nos cerramos ahora con un tema de despedida y nos encontramos el próximo sábado a la misma hora. Un gran abrazo a todos quienes nos mandaron saludos. Ángel va a decir las últimas palabras antes que el reloj llegue al final. Antes de irnos, me gustaría decir a todos estos radioescuchas y a los que nos están viendo a través de la señal online que van a poder encontrar los portafolios de otros dos invitados, Cristian y Pablo, en las redes sociales. Ustedes pueden buscar en Cultura Viva, va a estar sus enlaces, sus portafolios allí. Den su link, muchachos, donde pueden seguirlo. No, dale tú nomás. No, tú. Mejor yo. No, dale tú nomás y yo aún no busco eso. A mí por Instagram me pueden buscar como Reichman, con doble en el final. Su identidad secreta es Reichman. ¿Cuál sería Reichman? Ya. Exacto. Pues bueno, ya salió a la luz. Ya, claro. Sí, Exactamente. Ya. Como Reichman en Instagram, Facebook y YouTube. Bueno, ahí pueden seguirlos, y porque aún queda poesía en el mundo, hemos hecho este programa, entre paréntesis, en la señal de Radio La Serena, el 820. Un abrazo gigante a todos quienes nos mandaron saludos por las diferentes comunidades virtuales. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos el sábado. Pensamos que no iban a seguir, pero no pensamos que fuera tanta gente como pudimos comprobar en redes sociales. Un gran y gigante abrazo a todos. Tema musical de nuestro amigo Mario, al azar.
siento el calor de